Estábamos viendo que la mayoría de nosotros tenemos problemas al aprender esta lección, ¿sí? ¿Cuál lección? De que Dios usa nuestro sufrimiento para sus propósitos. Sí, hermanos, vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Desde el 21 vamos a leerlo. El siguiente versículo dice: entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, ¿quién? Jesús, volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sí? Nosotros no tenemos, como que nuestro pensamiento no es de que vamos a sufrir para que se cumpla el propósito, para los propósitos de Dios, porque pues a nadie nos gusta sufrir, ¿no? A nadie nos gusta pasar por situaciones difíciles, por gusto no, sí, pero mismo aquí Jesús dice, les empezó a decir, les anunció su muerte, pero bien le dijo a Pedro: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dice la diapositiva: los pensamientos carnales de los hombres nos dicen que no es necesario sufrir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Nos dice que las pruebas y los sufrimientos perfeccionan nuestra fe. Vamos a ver Filipenses 1:29, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? Jesús padeció, ¿por qué, hermanos? Por un propósito. ¿Y cuál era el propósito por el que Jesús les estaba anunciando la muerte a sus discípulos? La salvación nuestra, ¿sí? Así es que Jesús padeció por nosotros, ¿sí? Para que el propósito de Dios se cumpliera en Él. Y aquí dice: no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dice el 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En Santiago capítulo 1, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 2, también vamos a leerlo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Así es que Dios usa nuestro sufrimiento para sus propósitos. Hay un propósito por el cual padecemos. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Sí o no, cuando padecemos, cuando tenemos situaciones difíciles, dependemos más de Dios que cuando estamos en un confort. Cuando estamos en un confort, sí oramos y sí le pedimos a Dios, sí venimos a la iglesia, pero cuando estamos en situaciones difíciles es cuando más le clamamos, es cuando más estamos cerca de Él en todo momento, pidiéndole, rogándole que Él sea en lo que estamos pasando. Sí, por eso dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, no nada más padecemos porque sí. Dice ahí, el sufrimiento da la oportunidad de confiar en Dios. Sí, cuando hay alguna enfermedad en alguien y te dice, ya no hay nada más que hacer, dependemos de Dios. Yo recuerdo cuando mi nieta Becky estaba en el hospital y nos decían, mi hijo me decía: mamá, es que ya hicieron todo. Y me acuerdo
me acuerdo. Y eso yo se lo recuerdo continuamente a mi hijo. Acuérdate cuando le clamabas al Señor. Acuérdate cuando no te importaba que te vieran. Y Dios contestó tus oraciones. Y yo le digo, mira el cuellito de tu hija, la cicatriz que tiene, y recuerda la misericordia de Dios. Recuérdala, porque es ahí cuando confiamos más en el Señor y dependemos de Él. ¿Sí, hermanos? El tercer aspecto que vamos a ver, hermanos, dice, Jesús dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos y cargar una cruz para servirle, ¿sí? Para seguirlo. Vamos a ver el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24, ¿sí? Mateo capítulo 16, el mismo capítulo que estamos viendo, pero el versículo 24. Dice así, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? ¿Qué es negarse a sí mismo, hermanos? ¿Alguien me puede decir, si tiene alguna idea, qué es negarse a sí mismos? Negarse a sí mismo, hermanos, es renunciar a lo que yo quiero y entregarme de tal manera a su control y a sus propósitos. Por eso dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿sí? Tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es estar dispuestos a sufrir oprobio, a padecer por su causa, a morir al pecado, al morir al yo y morir al mundo, ¿sí? Seguirle a Él es vivir como Él vivió, con humildad, con amor, con compasión y toda virtud que podemos observar en nuestro bendito Salvador, ¿sí? Así que dice, negarse a sí mismo no cabe en los pensamientos carnales del hombre. ¿Sí? ¿Cómo voy a cederle a alguien lo que yo quiero, lo que yo deseo? ¿Sí? Eso no cabe en el pensamiento carnal, pero sí en los pensamientos de Dios, en los pensamientos espirituales de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, que estamos aquí, decidimos venir en pos de Jesús, cada uno de nosotros. Y dice, negarnos a nosotros mismos. ¿Nos ha costado? Mucho. Pero aún continuamos, ¿sí? Sí. Negarse a sí mismo viene unido con cargar una cruz. Con cargar una cruz. Jesús murió en la cruz por otros. En otras palabras, Él escogió entre sí mismo y otros. Así es que el negarse a sí mismo viene unido con cargar la cruz. Negarnos, no ser nosotros, sino los demás, ¿sí? No ser el yo, sino ver por las demás personas. Hoy en la tarde llegó a la casa un chico y me dice, llevaba una gorra en su mano y me dice, ¿me puede dar una gordita y le dejo esta gorra? Y de momento pasa mi mente y le dije, es que no está el Señor. Y me dice, por favor. Y le dije, siéntate. Y le dije a la señora que está haciendo las gorditas, hazle la gorda. Y se la hizo. De momento, hermanos, por mi mente pasó no. Pero así, pasó no. Pero después a mi mente llegó la escritura, al que tiene hambre, dale de comer. O sea, todo fue así, rápido. Y
y le dije, siéntate, y le dije a a la otra señora, dele un vaso de agua. Precisamente, ¿por qué, hermanos? Porque ya no vamos a ser nosotros, no va a ser mi conveniencia, sino el bienestar de los demás, ¿sí? Jesús prefirió morir él, porque él bien podía haberse negado. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, le dijo al Señor, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino sea tu voluntad. Sí, él decidió cumplir el propósito de Dios para que nosotros, cada uno de nosotros, seamos salvos. Así es que así como Jesús escogió entre sí mismo, no se escogió él mismo, sino a los demás, es la misma decisión que ofrece a cada uno de nosotros como sus seguidores. El dibujito que dice, ¿no? Se me ha olvidado el champú. ¿Y qué le dice la otra persona? No importa, te dejo el mío. Hay veces que tenemos que ceder, ¿sí? Como en la escritura dice que si alguien te dice carga una milla, ¿qué tienes que hacer tú? Cargar dos, cargar la otra, la milla extra. ¿Sí, hermanos? Entonces vemos que no vamos a gastar todo nuestro tiempo en nosotros mismos, porque hay gente que necesita que le hables de la palabra, hay gente que necesita que le des una palabra de ánimo, ¿sí? No puedes agarrar y pensar nada más, hoy es sabadito y me descanso y me acuesto todo el día o hago nada más mis cosas, porque hay gente que te necesita, hay gente que espera una palabra tuya, aún tu propia familia, o a veces los que no son de tu familia necesitan una palabra tuya, ¿sí? El tiempo, en cuanto también a la economía. No podemos ver nada más por nosotros mismos, sino también ver por los demás. Si de las bendiciones que el Señor te da a ti, también tú ser bendición para otros, para otros que necesitan, ¿sí? Si mismo la palabra de Dios dice, si alguien tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, si está desnudo, vístelo. ¿Sí? Pero el mismo la palabra dice que Jesús les dijo, ¿no? Me viste con hambre y no me diste de comer, y preguntan, ¿y cuándo, Señor, te vimos a ti? ¿Y qué dijo el Señor? Por cuanto no le diste a uno de estos pequeñitos, no me lo diste a mí. Sí, así que no podemos nuestro tiempo y nuestro dinero en las bendiciones que el Señor nos ha dado, no podemos gastarlo nada más en nosotros mismos, sino ser bendición para los demás también. ¿Sí, hermanos? Así es que podemos verlo como una decisión que vamos a estar tomando diariamente, como lo que a mí me pasó, y así de fugazmente pasó en mi mente, no le des. Pero después vino la palabra a mí y no hay ni qué decir, ¿no? En estas cosas. Así es que todo esto, hermanos, veámoslo y que sea Dios en nuestras vidas poniendo ese deseo, ese deseo de no nada más ser nosotros, sino servirle a los demás. Dice que es enseñanza sobre varios temas. Vamos a ver varios temas aquí, hermanos. Vamos a ver el monte de oración. Estos evangelios se llaman evangelios hipnóticos porque tanto Mateo, Marcos como Lucas nos hablan de lo mismo, pero cada uno da diferentes puntos, diferentes aspectos, ¿sí?
en el contexto histórico, Mateo nos dice que pasaron 6 días. Vamos a ver en Mateo capítulo 17, versículo 1. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y esta lectura nos lleva hasta el capítulo 23, pero ahorita vamos a ver nada más el versículo 1, y nos vamos a Lucas capítulo 9, versículo 28. Y vamos a ver algo diferente aquí, y ustedes me dicen qué es lo que notan aquí, algo diferente que de lo que leímos en Mateo. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Qué hay de diferente en esta lectura en la anterior, hermanos? La diferencia de los días, exactamente. Nos dice en Mateo que pasaron 6 días y Lucas nos dice que 8. Es algo, ¿creen que se contradice la palabra, hermanos? No, ¿verdad? La palabra no se contradice, sino que Lucas menciona 8 días porque él contó el día de la revelación de Pedro. ¿Qué revelación de Pedro, hermanos? ¿Sí se acuerdan? ¿De qué revelación habla aquí? Dice, Lucas menciona 8 días en el versículo que acabamos de ver. Él contó el día de la revelación de Pedro, los 6 días que siguieron y el día en el monte. ¿Sí se acuerdan qué revelación? Bueno, de esta revelación que menciona la palabra aquí en esta diapositiva es que, ¿se acuerdan cuando les dijo? Dice, unos dicen que yo soy Elías, pero Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién crees que sois? ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo a Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Esa revelación, y le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces dice que Lucas contó desde ese día, los 6 días que siguieron, y el día que estaban en el monte. Por eso Lucas menciona que son 8 días, y Mateo que son 6, ¿sí? Es como decir, el domingo vinimos a la iglesia, pero yo cuento desde el domingo hasta el siguiente domingo, ¿cuántos días son? 8. Pero habrá otro que no cuente el domingo, sino cuente el lunes, y ya no son 8 días. ¿Sí? Entonces pasó lo mismo con Mateo y con Lucas. ¿Sí? Jesús subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan. Dice que pudo haber sido el monte Hermón o el monte Merón, que ambos están a pocas millas de Cesarea de Filipo. Lucas, en el versículo 32, en este mismo capítulo que estamos viendo, dice que Jesús subió al monte a orar. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Sí? Y dice que, bueno, habla de otras escrituras, dice que rezaron al día siguiente, nos menciona en el 37. Entonces, en este versículo, en esta lectura, hermanos, dice que Jesús se transfiguró, dice que fue su vestido blanco y resplandeciente, y su rostro también, ¿sí? Y vemos que en el 37 dice, al día siguiente cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Se cree que al monte subieron de noche, porque dice que al otro día, y que aparte sus discípulos estaban con sueño, y que se durmieron, ¿sí? Pero vamos a ver, hermanos, tres lecciones relacionadas a este pasaje. ¿Sí?
vamos a ver en el versículo 29. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, y que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El Señor Jesús, hermano, era tan humano como nosotros. Su naturaleza humana la tenía, cuando estaba con nosotros aquí en la tierra. Pues él cuando les dijo a sus discípulos que les anunció su muerte, que le dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y voy a ser entregado a los escribas y en manos de pecadores, ¿sí? Él sabía lo que iba a pasar, pero esto sucedió 6 meses antes de que esto pasara, ¿sí? Dice, en 6 meses estaría colgado de una cruz en Jerusalén. Él necesitaba al Padre para que le diera aliento. Por tanto, subió al monte a orar, lo que acabamos de leer, ¿sí? Dice que se le aparecieron Moisés y Elías, quienes rodeados de gloria hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Dice la diapositiva, Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Ellos recordaban a Jesús que él había venido para cumplir la ley y los profetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento estaba profetizado. En Isaías dice que era un varón experimentado en quebranto y mencionaba todo lo que iba a padecer Jesús. Por eso es que dice que Moisés representaba la ley y Elías los profetas. Y esto le sirvió de aliento a nuestro bendito Salvador. Le sirvió de aliento. Además, pudo disfrutar de la gloria que existe más allá de la tumba, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Sí? Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y el 35 dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Sí? Dios siempre sale al encuentro del que toma el tiempo para orar, hermanos. ¿Sí? Jesús tomó ese tiempo para orar porque necesitaba aliento. Jesús era es el Hijo de Dios, ciertamente, pero en su naturaleza humana padecía, sufría. Él sabía todo aquello que iba a pasar en su vida. ¿Sí? Si en el huerto de Getsemaní dice la palabra que era tanta su tensión que sudaba gotas de sangre. Imagínense, ¿alguno de ustedes ha sentido alguna carga tan fuerte en el cual sienten, bueno, no sé si ustedes han sentido así o no, sienten que hasta la cabeza les explota, les revienta de tanta tensión? Imagínense a Jesús sabiendo, ya sabía todo lo que iba a acontecer en su vida. Por eso le dijo al Padre, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Sí, Jesús sabía en su naturaleza humana todo lo que iba a padecer, pero
Y cuando subió al monte, dice que fue alentado por aquella voz que le dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿En qué otra situación se oyó esa misma voz, hermanos? ¿En qué otra ocasión se oyó esa misma voz que Dios dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia? En el bautismo, cuando Jesús fue bautizado, ¿sí? Así es que también a cada uno de nosotros, hermanos, cuando nos damos ese tiempo para orar, Dios siempre sale al encuentro de nosotros, siempre nos alienta, y cuando nos levantamos de la oración, estamos fortalecidos, ¿sí o no? Estamos fortalecidos. Así es que tenemos que tener esos momentos especiales para con Dios, cuando necesitamos ese aliento, cuando sentimos que nosotros con nuestras fuerzas no podemos, ¿sí? Cuando sentimos que vamos a desfallecer, nos acercamos al Señor y recibimos ese aliento de Él, ¿sí? Así como Jesús lo recibió. ¿Sí, hermanos? Entonces, Jesús fue alentado a orar en ese monte, hermanos. ¿Sí? Entonces, hay momentos tan especiales en los cuales tenemos que acercarnos al Señor y llenarnos de su presencia, y esa paz que Él derrama en nosotros, no hay comparación. ¿Sí, hermanos? El segundo aspecto que vamos a ver, hermanos, discípulos fueron alentados al estar con Jesús en oración. Dice aquí en el versículo 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Los discípulos estaban confundidos y desanimados. Ellos habían dejado todo para seguir a Jesús. ¿Qué pensaban los discípulos y todo el pueblo de Israel cuando el Mesías viniera? ¿Qué iba a pasar? Todo el pueblo de Israel esperaba al Mesías, pero ¿cómo lo esperaba? Como un rey que estableciera un reino terrenal, ¿sí? No lo esperaban como vino, para establecer un reino celestial, ¿sí? Ellos pensaban que él iba a establecer un reino terrenal, sí, porque cuando les dijo que iba a morir, estaban confundidos y se desanimaron, porque decían, pues ya se va, ya no va a estar con nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Pero este evento que pasaron estos 3 apóstoles junto con Jesús, dice que también los animó. A los apóstoles también, los discípulos también fueron alentados al estar con Jesús en oración, ¿sí? Vamos a ver de qué manera fueron alentados. Primero, ellos ya sabían que era el Mesías, ¿sí? Los apóstoles, se les reveló que Jesús era el Mesías. Lo que vieron quitó sus dudas, porque vieron a Elías y a Moisés que estaban con él, ¿sí? Ellos eran dos hombres importantes del Antiguo Testamento. Pero vemos aquí que Pedro nuevamente habló, como cuando le dijo a Jesús, Señor, que no te acontezca esto, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a padecer? Habló nuevamente y le dijo, si quieres hacemos 3 enramadas. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés, ¿sí? Dice aquí, Pedro habló una vez más, recibió una mala calificación por lo que dijo. Pedro estaba colocando a Elías y a Moisés al mismo nivel que a Jesucristo, ¿sí? Quiso construir tres enramadas, pero Dios dice que lo interrumpió. Sí, en el versículo 35, dice aquí del 34 al 36, dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado,
a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Sí? Al ver esto, Dios le dijo, este es mi hijo amado. La atención ya fue solo hacia Jesús, no hacia Moisés ni a Elías, sino a Jesús. ¿Sí? Así es que ellos entendieron que Jesús era más que un simple humano como cada uno de nosotros. El Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. ¿Sí? Así es que el ánimo mayor era saber que Jesús estaba sobre todo. ¿Sí? Jesús estaba en ese momento y está sobre todo, hermanos, sobre toda situación, sobre todo problema, sobre toda enfermedad. Él está sobre todo. ¿Sí? También, hermanos, ellos vieron la gloria más allá de la tumba. Vieron cuando Jesús se transfiguró. ¿Sí? Así es que dice aquí, la pena de muerte era suavizada cuando pensaban en la gloria que sigue. Después de que Jesús fue crucificado y recibieron ellos al Espíritu Santo, que dice la palabra que recibieron poder y nunca más tuvieron miedo a nada. ¿Sí? Predicaron aún a costa de su propia vida, porque sabían que era la gloria más allá de la tumba, lo que les esperaba cuando ellos partieran. Cuando vimos la vida de los discípulos, cada uno de ellos cumplió la gran comisión de ir a predicar el evangelio, a una costa de su propia vida, porque todos salieron, todos se dispersaron a predicar el evangelio. Así es que aquí los discípulos fueron alentados y ya no les importó padecer por lo que habían visto, por lo que habían presenciado en ese monte, hermanos. Así es que vemos, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser alentados en oración. ¿Sí? Todo esto que fue escrito en la palabra es para nuestra enseñanza, es para que nosotros aprendamos. No vimos a Jesús en carne, pero dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que creen aunque no hayan visto. Y eso somos nosotros, hermanos. Por fe estamos aquí y tenemos que ser alentados en ese monte de oración. ¿Sí? Tú tienes que tomar tener ese monte en tu casa, en un lugar especial, donde tú puedas acercarte a la presencia del Señor y ser alentado, así como los discípulos. También, hermanos, dice así, al pie del monte, los discípulos aprendieron más acerca de la fe. ¿Sí? Vamos a ver Marcos, capítulo 9, 14. Pedro, Juan y Jacobo descendieron del monte. Los otros 9 discípulos estaban discutiendo con una gran multitud. Dice en el versículo 14 de Marcos, capítulo 9. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que les sucede esto? Y él le dijo: desde niños. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vemos en estos versículos, hermanos, que un padre rogó que Jesús ayudara a su hijo. ¿Sí? Así es que vamos a aprender 3 lecciones de esta porción bíblica. Y la primera: el poder espiritual de ayer tiene que renovarse hoy y cada día. ¿Sí? Jesús ya les había dado el poder a los discípulos de echar fuera demonios y sanar enfermedades. Eso lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Sí? En Mateo capítulo 10, versículo 1. Cuando los mandó, dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? Ya Jesús les había dado ese poder. Sí, ya habían recibido ese poder de parte de Jesús, que fueran, y ellos con esa autoridad de sanar y de echar fuera demonios. Pero también, y vemos en mismo Lucas, hermanos, que ellos ya lo habían hecho. En Lucas capítulo 9, versículo 6, dice así: y saliendo, en el versículo 1 también dice lo mismo que leímos en Mateo. Dice: habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. En el versículo 6 dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ellos ya habían sanado, ya habían echado fuera demonios, pero aquí en el versículo 40 de este mismo capítulo, dice que ya no pudieron, habían fallado. ¿Sí? Dice que no pudieron hacerlo. Rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron, hermanos? Porque dice que el poder espiritual de ayer tiene que renovarse cada día. ¿Sí? No podemos decir: es que yo ayer ya oré y hoy ya no oro. Hoy ya no tengo comunión con Dios. ¿Sí? Así como nosotros, las fuerzas físicas, pues hay que ejercitarnos, hay
hay que comer, hay que descansar para tener esas fuerzas físicas, ¿sí? También las fuerzas espirituales, hermanos, se renuevan cada día con la comunión con Dios, de la comunión con Dios, ¿sí? No podemos vencer las batallas de hoy con las fuerzas de ayer, ¿sí? No podemos vivir así, sino que tienen que renovarse cada día, hermanos, ¿sí? La segunda lección es: ni el deseo ni el conocimiento sirven como sustituto para la fe. Los discípulos deseaban echar fuera el demonio del muchacho. Ellos oraron, pero les faltó fe. Jesús le dijo: hombres de poca fe. Sí, aquí dice en el versículo, dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? En Marcos dice que tenían poca fe. Sí, hermanos, porque decía, ¿por qué no pudieron hacerlo? ¿Por qué no pudieron liberar al muchacho? Dice que les faltó la fe. Así que también, hermano, muchos de los milagros contienen de dos partes. La parte de Dios, esta es la parte de Dios y la parte nuestra. ¿Sí? No podemos, la parte de Dios es la más grande y la de nosotros es la más pequeña, porque no podemos igualarnos al Señor, ¿sí? Dios puede hacer todo, porque dice, para Él no hay nada imposible, pero Dios no pone de su parte si nosotros no ponemos de la nuestra. Es como, por ejemplo, vamos al médico, pues ya fuimos, tenemos la receta, tal vez hasta nos compramos el medicamento, pero si no te lo tomas no sirve de nada, ¿sí? Nosotros podemos querer un milagro, pero si tú no pones nada de tu parte, el milagro no sucede. ¿Sí, hermanos? Entonces, el papá de este chico, de este muchacho que estaba endemoniado, se acercó a Jesús y le dijo: te lo traje a ti, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Y resaltamos esto, hermanos, en Marcos, vamos a verlo, Marcos capítulo 9. Dice, le pregunta a Jesús que desde cuándo le sucede esto al muchacho, y le dice: desde que era niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y le dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo qué le suena esa palabra? Pero si puedes hacer algo. A incredulidad, a que pues te lo traje por si acaso, ¿no? Pero Jesús le contestó: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Al que cree. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sí? Así es que, ¿qué hizo el papá de este muchacho? Actuó. ¿Sí? Actuó. ¿Y qué pasó? Dice que Jesús lo liberó. Jesús lo levantó y le dijo al espíritu mudo: sal. Y salió de él. Pero tuvo que actuar, el padre de este joven tuvo que decir: creo. Yo creo que tú puedes hacerlo. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Sí? Cada uno de nosotros conocemos las promesas del Señor, todos. Conocemos las promesas del Señor y cada uno de nosotros decimos: Señor, tu palabra dice que por tu llaga somos sanos. Tu palabra dice que tú nos fortaleces, que para ti no hay nada imposible. ¿Sí? Pero creemos
¿Creemos realmente? Para Dios no hay nada imposible, ni la enfermedad, ni la muerte, ni nada. Dice la palabra que Él tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los demonios, tiene autoridad. Jesús tiene esa autoridad, ¿sí? Y este padre dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Así es que, hermanos, tenemos que creer realmente. ¿Para qué? Para recibir lo que pedimos. Porque ¿qué nos pide el Señor? Lo mínimo. Lo mínimo. Porque la obra más grande la hace Él. Ya hizo esa obra redentora en nuestras vidas, ya estamos aquí. Solo tenemos que creer, ¿sí? Por eso, Jesús puso ese énfasis en la parte que le tocaba al padre de este joven, ¿sí? Porque primero llegó dudoso y le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia. Pero después con esa seguridad le dijo, creo. Y si vemos a lo largo de la palabra de Dios, hay más ejemplos, ¿sí? Más ejemplos de quienes dijeron, creo. Aquel centurión que le dijo a Jesús, yo también tengo hombres con autoridad, bajo mi autoridad, y si yo les digo que hagan esto, lo hacen. Tú solo di la palabra y será hecho. Creyó. O aquella mujer cananea que le dijo a Jesús, mi hija tiene un demonio, y le dijo Jesús, no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, pero ella persistió y fue humilde y le dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sí? Creyó. ¿Y qué fue? Conforme tu fe se ha hecho. ¿Sí? Así es que a nosotros nos toca esa parte, hermanos, creer en lo que Jesús hace en nuestras vidas, y puede ser aún más. Sí, hermanos. Entonces vemos estas tres partes, hermanos, estas tres lecciones que los discípulos aprendieron, ¿sí? Ahora también vamos a ver otra porción antes que esta. Algo también que tenemos que aprender, hermanos, que ni el deseo ni el conocimiento sirve como sustituto de la fe. Creo que esta me la salté, no se las dije, ¿o sí? Los discípulos deseaban liberar al muchacho, ¿sí? Deseaban que este joven fuera libre. ¿Ustedes creen que los discípulos, cuando le llevaron a este joven, no oraron? Oraron. ¿Se acuerdan de los 400 profetas de Baal que dice que gritaban? ¿Sí? Dice que tuvieron que haber orado con autoridad. ¿Sí? Pero ¿qué dice que les faltaba? Fe. Porque dice que Jesús dijo, si tuvieres fe como un pequeño grano de mostaza, le dirías a este monte, trasládate, y lo haría. ¿Sí? Así es que vemos que ni el deseo ni el conocimiento sirven como sustituto para la fe. ¿Sí? No porque conozcamos, no porque deseemos, pero si nos falta la fe, hermanos, no de nada nos sirve lo anterior, ni el conocimiento ni el deseo. Sé que un granito de mostaza pesa más que una tonelada de deseo. Podemos desear tanto, pero si nos falta ese granito de mostaza, pues no somos nada. Nos falta esa fe. No, de nada nos sirve lo anterior. ¿Sí? Hay una escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que dice que Dios da el querer y como el hacer.
¿sí? El querer, que podemos desear, pero si no hacemos, pues el deseo no nos sirve de mucho, hermanos. Si deseamos la presencia de Dios, pero no nos movemos a buscarle, pues no pasa nada. Si deseamos el conocimiento de la palabra y no escudriñamos la palabra, pues no nos sirve de nada. En las escuelas de nuestros hijos, aunque ellos vayan a la escuela, si no ponen atención, si no se esfuerzan, pues de nada sirve que vayan a la escuela porque no aprenden, ¿sí? Así es que, hermanos, no nada más es el deseo, sino también el hacer. Dice aquí el pago de impuestos. En Mateo capítulo 17, versículo 24, dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. El pago de impuesto, hermanos, en el contexto histórico, se originó desde los días de Moisés. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16. Se originó en esos tiempos de pagar un impuesto religioso. En Éxodo 30, desde el 11 vamos a leer. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Sí, ese dinero se ayudaba para construir el tabernáculo, este impuesto religioso, para construir el tabernáculo. Bueno, se originó en los días de Moisés, pero también está en el capítulo 38 de Éxodo, hermanos. 38, versículo 25, dice así: todo el oro y la plata de los empadronados de la congregación fue de 100 talentos y 1,775 ciclos, según el ciclo de santuario, ¿sí? También era ocupado para el tabernáculo, para construir el tabernáculo. Más adelante se estableció ese impuesto para el templo, que debía pagar cada judío mayor de 20 años. Y esto lo vemos también en Nehemías, capítulo 10, versículo 32. ¿Sí? Este impuesto anual para el templo en los días de Jesús era de 2 dracmas por persona. Sí, la cantidad era equivalente al sueldo de 2 días de un obrero. ¿Sí? Tenemos un principio y una promesa cuando se paga, cuando se cumple, ¿no? Porque esto el impuesto religioso se originó en los días de Moisés. ¿Sí? Habla en el Éxodo, en el capítulo 30, en el 38, en Nehemías también habla de esto, y todo era para el templo, no era para nadie más, sino para el templo, ¿sí? Entonces vamos a ver el principio. Dice: los creyentes deben renunciar a sus derechos para no hacer que otros tropiecen. El cristiano debería ceder sus derechos cuando estos hacen que otro tropiece.
Pedro aseguró a los cobradores de impuestos que Jesús sí pagaba sus impuestos. Y luego entró a hablar con Jesús, lo que leímos en Mateo 17. ¿Sí? Así es que dice, contemple la manera de pensar de Jesucristo. Los reyes no cobran impuestos de sus propios hijos. El templo es la casa de Dios. Por tanto, Dios es el rey del templo. Jesús no debía pagar impuestos a Dios, su Padre. ¿Sí? Por tanto, Jesús tenía el derecho de no pagar el impuesto del templo, porque los pagaban pero los pagó para no ofenderles. ¿Sí? Por eso es que dice que deben renunciar a sus derechos para no hacer que otros tropiecen. ¿Sí? Él pagó, dice que para no ofenderles, para que no dijeran, él no cumple, porque era el impuesto que tenía que pagar, para que no sirviera, lo pagó para no servir de tropiezo a nadie. ¿Sí? También, hermanos, los cristianos ceden sus derechos para mejorar las relaciones con otros. ¿En qué? ¿Alguno que me pueda decir, en qué área han cedido ustedes sus derechos para mejorar sus relaciones con otros? Dice que Jesús pagó sus impuestos que no debía. Él se negó a sí mismo para ayudar a otros, para no ofenderlos, para que no causara situaciones difíciles. Vamos a ver en Primera de Corintios, primeramente Romanos 14:21. Vamos a ver unos ejemplos de ceder nuestros derechos para no ofender a otros. Romanos, vamos a ver desde el 20. Dice así: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Sí? Por eso dice, estos son ejemplos de los derechos que tuvieron o tenemos que ceder para no ofender a otros. ¿Sí, hermanos? Para no ofender a otros. En Romanos también 15 del 1 al 3 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesús mismo cedió sus derechos para no ofender a otros. ¿Sí? Por eso dice, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sí, hermanos? Entonces, Jesús pagó sus impuestos aunque no tenía por qué hacerlo. Dice que para no ofenderles. ¿Sí? Ahora vamos a ver la promesa. Dice, la promesa, Dios provee para los que lo honran. Volvamos a Mateo 17. Y vamos ahí a ver versículo 27. ¿Sí ya lo tienen? Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Sí? Así es que aquí vemos un milagro.
un milagro del dinero para pagar el impuesto del templo. Como que, ¿cómo le suena eso de que pues echa el anzuelo en el mar y en el pez vas a encontrar para que pagues el impuesto tuyo y el mío? Sí, como que, pues sí fue un milagro, ¿no? Porque como un pez va a traer una moneda en la boca y exactamente lo que se necesita, no más, exactamente lo que se necesita, ¿sí? Pues como dice la diapositiva, quizás alguien perdió una moneda que equivale al sueldo de 4 días. Luego un pez vino y la moneda se introdujo en su boca. No se la tragó, sino que la llevó en su boca. Después Pedro echó el anzuelo en el mar. El pez vino al lugar exacto donde estaba Pedro y con la moneda en la boca logró morder el anzuelo de Pedro sin perder la moneda. Finalmente la moneda tenía el valor de 4 dracmas, el monto exacto para pagar el impuesto del templo para Pedro y para Jesús, ¿sí? Este milagro nos enseña que Dios provee para el que lo honra, ¿sí? Dios provee para los que lo honran, ¿sí? Jesús dijo, vamos a pagar para no ofenderles, porque ese impuesto era para el templo, ¿sí? Y así es que Dios provee para cada uno de nosotros también, hermanos. Vemos en Mateo 6:33 que cuando buscamos primeramente su reino, podemos esperar recibir su provisión. Así es que podemos esperar recibir provisión si buscamos primeramente su reino. Sí. Sí. Hasta ahora, nunca nos hemos quedado sin comer. Siempre Dios ha sido nuestro proveedor, ¿sí? Nuestro proveedor. Quiero ponerles un ejemplo del principio que vimos primero. Dice que hay muchas maneras de aplicar este principio a los creyentes. Pablo cedió a algunos de sus derechos de apóstol. Él no quiso servir de tropiezo para los débiles. Dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, es referente al principio que vimos anteriormente. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y en el versículo anterior habla, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni porque comamos seamos más, ni porque no comamos seamos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Sí? Que dijo Pablo que cuidáramos de que la libertad no causara que otro cayera. Y incluso, hermanos, hasta nuestra manera de vestirnos, tenemos que tener ese cuidado, que nuestra manera de vestir no ofenda a otros, hermanos, porque recuerdo que hace un tiempo, nos habían hecho un comentario aquí en la iglesia, que quien estaba predicando estaba con pantalón y una persona que vino de visita, después le dijo que estaba mal porque estaba predicando en pantalón y que eso, la palabra de Dios dice que no van a usar vestido que las mujeres no tienen que usar vestido de varón y todo eso, ¿sí? Eso le ofendió a esta persona. Había venido de visita, no me acuerdo si fue un estudio bíblico o fue un viernes de oración, pero hasta eso tenemos que cuidar cada uno de nosotros. Debemos renunciar, ceder a nuestros derechos para no ofender a otros, porque dice que si alguien está débil, que no seamos tropiezo. Pablo dice que, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿sí? Así es que debemos ceder nuestros derechos para no ofender a otros. Así es que pidámosle al Señor que nos ayude, ¿no?
a hacer esto, para seguir los pasos de Jesús y ponerlos en práctica. Así es que volvamos a Mateo 6:33. Dice que tenemos que buscar su reino y su justicia para recibir provisión, porque dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso, de eso no tenemos duda, hermanos. No tenemos duda que el Señor siempre ha sido nuestro proveedor. Si nunca nos ha dejado aún en la mayor situación difícil, el Señor siempre nos ha provisto de todo, de alimentos, de calzado, de vestido, de todo nos ha provisto el Señor. Y aún estemos pasando una situación económica difícil, el Señor siempre nos provee. Él cuida de nosotros, dice su palabra, ¿sí? Así es que veamos también, hermanos, que uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, el Señor nuestro proveedor. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 22, versículo 13 y 14. Si lo quieren anotar, para que lo vean. También el Señor proveyó en el desierto. Y esto también lo vemos en Éxodo, capítulo 16, 13 y 14. Dice aquí en Éxodo: y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. ¿Sí? Y dice: y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Dice que ellos estaban en el desierto y ahí fue su provisión. Dios fue su provisión. Jehová Jireh es el proveedor. ¿Sí, hermanos? Él es nuestro proveedor. También, hermanos, vemos que Él proveyó a la viuda de Sarepta, y eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15. ¿Sí se acuerdan más este relato que dice ahí en Primera de Reyes? Dice que el profeta Elías fue con ella y le dijo que le diera de beber y que le diera un bocado, y que le dijo que tenía nada, así que la porción exacta, ¿no?, para ellos. ¿Y qué le dijo Elías? Dame. ¿Y qué hizo la viuda? Obedeció. Y dice que aunque había escasez en la tierra, ellas no sufrieron de escasez. Fue su proveedor el Señor. Pero ¿a causa de qué? De que obedeció al profeta, ¿sí? Obedeció. También en el Nuevo Testamento, el Señor proveyó pan y peces para una multitud. En Mateo 14, versículo 13 al 21, proveyó pan y peces para 5,000 personas, hermanos. Y lo más importante, proveyó un sacrificio para nosotros, por nosotros, en el monte del Calvario. Así es que no hay escasez en Dios, hermanos. Él proveyó ese sacrificio, ese cordero perfecto, que pagó por nuestras vidas, ¿sí? Pagó por nuestras vidas. Así es que veamos, hermanos, que la promesa dice: Dios provee para los que le honran, para los que le buscan. El Señor provee, y tengamos presente todo esto, hermanos. La palabra de Dios es para escucharla, pero también para ponerla en práctica y no echarla en saco roto, sino poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí?
Hermanos, veamos cómo el Señor nos enseña que tenemos que tener fe, que tenemos que buscarle su reino y su justicia, y que Él es nuestro proveedor, y lo anterior que ya vimos, hermanos. Veamos, hermanos, cómo el Señor nos lleva día a día, mostrándonos su misericordia y su amor para con nosotros. ¿Sí, hermanos? Pues este es el tema de este día, que sea para edificación nuestra, que pongamos en práctica lo que hemos escuchado, que pongamos por obra cada porción que hemos escuchado, hermanos.